quien se supone recurre a facultades o condiciones especiales para conseguir de manera mágica algún fin, desde la sanación, ¿ya? Y medicina, tengan presente, hasta alguna condición excepcional. El que mejor representa esto para efectos del feudalismo, está muy bien encarnado, es en el mago Merlín, que curiosamente no es brujo. Y el mago se relaciona, el que conoce bien la saga, sabe que la saga del rey Arturo tiene su versión femenina, que es Morgana, y que es una bruja. Si bien ella es enseñada por él, ella es una bruja, porque ella hace mal uso de esas artes mágicas. En fin, redunda en lo mismo si uno es observador y es más riguroso también en lo que uno receta. Y para cerrar, les voy a plantear dos casos que creo pueden ser aportes. Yo acá les muestro varias imágenes que están inspiradas en el mundo medieval. 4 de las 5 son medievales plenas. A ver, esta que les estoy indicando, que es una imagen decorativa de un pórtico de una iglesia, da lo mismo, ella representa a Magdalena. Se me fue el mouse. Esta es una imagen decorativa de una obra medieval, de lo que vamos a hablar. Esta es una imagen de amor cortés, ojo de dónde tiene la mano, el caballero. Y ella es otra imagen decorativa, tanto la anterior como esta son imágenes de manuscritos medievales que muestra un grupo de, atención, puras mujeres que son artistas, músicos. Y la que está en el medio, que es una imagen que a mí siempre me ha gustado mucho, que es la imagen de una partera en un proceso de parto en desarrollo. Bueno, nosotros ahora, para cerrar, vamos a hablar de dos, en realidad dos categorías, pero de una, la categoría la vamos a mencionar, la vamos a abordar, perdón, con nombre y apellido. En este caso con Cristina de Pisa vamos a hablar de la mujer intelectual. Y en el otro caso vamos a hablar de la categoría, pero no vamos a tener uno. Lo vamos a ver. Me imagino que tal vez no la conocen. En realidad, igual no deja de ser grave que no conozcan a Cristina de Pisa, porque es una mujer, les muestro esto, lo que ven a la izquierda es la obra de ella, ¿ya? Es de una productividad abismante, ¿ya? No es menor. Buena parte de la obra de Cristina de Pisa creo que no se ha traducido. Yo la conocí hace muchos años como parte de la historia medieval, algo he leído de ella, pero no en castellano, casi todo está en francés y paradójicamente buena parte de su obra no ha sido traducida al español, cosa que también a veces viene de la mano del hecho que no se le estudie, no se la conozca, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Bueno, vamos a abordar un poquito más de cosas. Sobre el nombre de ella hay mucha discusión. Yo la castellanicé, digamos, ¿ya? Pero algunos hablan de Cristina, incluso lo escriben con H intercalada, Cristiane sería, porque ella es de origen francés, en fin. Y el apellido, muchos lo escriben con Z y con N, de Pizan. Hay toda una polémica sobre su origen. El hecho de llamarla Cristina de Pisa, en mi caso, aparentemente a ustedes haría pensar que ella es de origen de Pisa, de la ciudad de Pisa. Y bueno, eso está demostrado que no es efectivo. Ella no es de esa ciudad. A lo más se sabe que su familia era de la región longobarda véneta, o sea, el norte de la península itálica. Pero ella nace y crece en el territorio que hoy llamaríamos Francia. Fue una poetisa del siglo XIV-XV. O sea, una poetisa de plena tarde Edad Media. Es una poetisa importante porque trabaja en la corte de Carlos V de Francia. Ella le va a hacer la biografía a Carlos V, una mujer. Ella estuvo casada con el secretario de corte, que se llama Etienne du Castel, y ella enviuda a los 25 años con 3 hijos después de 10 años de matrimonio. O sea que me encanta, a qué edad se casó. Después de que enviuda, ella continúa cultivando un campo
aparentemente ella ya trabajaba cuando compartía la vida con su esposo. Y es la escritura. Ella escribe literatura, pero con cierta orientación. Escribe literatura amorosa, escribe literatura inspirada en la vida cotidiana y un frente muy interesante también escribe literatura describiendo la vida de las mujeres y defendiéndolas también. Tiene un par de obras, se las voy a mostrar acá, a ver si me acuerdo. Esta, Los dichos de la voz, es una obra donde ella defiende y critica directamente ciertos dichos que aparecen en el Romance de la Voz, que es una obra muy conocida del alto medioevo y que se inscribe dentro de temáticamente el ciclo artúrico. Tiene otra obra que es muy interesante, déjenme ver el libro de la ciudad de las damas. Las imágenes que busqué y por suerte encontré la maravilla de la tecnología hace unos años atrás, unos buenos años, yo hice un curso sobre ella y todas las imágenes que tenía eran escaneadas, entonces pesan mucho. Y ayer cuando estaba terminando de armar esto, por tratar de ser liviana la presentación, empecé a buscar en el web si encontraba imágenes, y como han cambiado de 10 años esta parte, aparecieron todas en Wikipedia y yo estaba tan feliz porque no pesa nada y me evité esto de trasladar la imagen que al final la presentación pesa mucho y la hace muy incómoda a veces si uno la quiere trasladar. 10 años atrás este personaje no estaba, porque yo soy bastante usuaria del mundo digital. Incluso buscando en el web quería ver si encontraba textos traducidos, porque yo tengo pero en francés y no hubo caso que encontrara, lo que a mí me confirma el hecho que sigue siendo una mujer que en español es poco conocida, si bien, como ustedes ven el número, la cantidad de obra a lo largo de una vida, fijarse la edad, 1364, 1430, o sea, es una mujer que al menos vivió algo así como 60 años, con 3 hijos. ¿Ya? Casada a los 15, es una mujer de larga vida, de muy larga vida, no es la única. A eso iba yo con detenerme un poquitito en hablar de ella y que esto sirva quizás como una plataforma motivacional para que busquen más información de ella, ya que el caso de las mujeres intelectuales en el mundo medieval es un ámbito que a veces se lo maneja poco y se lo tiende a reducir mucho sobre la base del hecho de que las mujeres en el mundo medieval principalmente eran analfabetas. Eso es efectivo, pero en realidad no es exclusivo del mundo medieval. El analfabetismo femenino fue común desde los orígenes de las civilizaciones hasta el comienzo del siglo XX, y no solo ni exclusivo femenino, sino también masculino. ¿Ya? El analfabetismo era lo generalizado, no era patrimonio de género. Sí, hay que reconocer, los porcentajes eran mayores de analfabetismo femenino que masculino, pero en ambos casos estamos hablando de que los índices que solo han demostrado los especialistas que se dedican a estos temas, hasta comienzo del siglo XX el índice de analfabetismo en las sociedades europeas era del orden del 60 al 70% de la población analfabeta. Y dentro de eso, el analfabetismo femenino era del 80% respecto a las mujeres. Entonces, claro, mujeres así afloran como una excepción. Y sí, no podemos dejar de reconocer esa condición de excepción, pero no es la única. Hay otras mujeres intelectuales, por ejemplo, hay otra muy interesante que yo quería abordar, pero nos alargaríamos mucho, que es Hildegard, que es una monja que además tiene la peculiaridad de ser no solo una mujer intelectual, sino un verdadero genio, que hizo grandes contribuciones a la música. Hildegard es una mujer sumamente relevante para el desarrollo de la música, que es un campo que a veces se lo maneja poco respecto a una de las, para mí, más grandes contribuciones del medioevo. Al medioevo le debemos la música. No es la invención, porque eso está desde que somos seres pensantes, se supone, pero sí la creación de la música polifónica. Bueno, sería harina de otro costal. Y para cerrar, en la otra categoría a la que quería yo aludir,
Es una categoría genérica porque no la asocio a una mujer en particular, ya que nombres de prostituta del mundo medieval hay, pero hay pocos. Pero yo quería aprovechar esta instancia para referirme al tema. Leo brevemente un pasaje de un decreto oficial de Valencia del final del siglo XIV, donde habla sobre esta categoría. Dice: ninguna hembra pecadora pública goce en presumir andar por la ciudad abrigada con manto, mantilla o algún otro abrigo, sino solamente con una toalla a manera de abrigo. Asimismo, que ninguna hembra goce o presuma vestir o portar alguna vestidura orlada, armiño, con perlas o de seda. Bueno, al seleccionar esta categoría, lo que yo quería buscar era la contraparte de Cristina. Cristina es, pudiéramos decir desde un cierto frente, entre comillas, una mujer tradicional, esposa, con hijos, enviuda, y aparentemente nunca más se casó, se mantuvo en esa condición, pero que cultive el intelecto, y ojo que con ese intelecto ella mantiene a su familia, a sus 3 hijos, hasta una edad bastante avanzada. O sea, ella es autónoma en términos de generar recursos. Y por otro lado tenemos una categoría importante que ha acompañado la historia del hombre desde las primeras civilizaciones, porque la prostituta nace con la civilización. Antes de las civilizaciones no podemos hablar de prostituta. Hasta el día de hoy. Desgraciadamente, el mundo cristiano va a tener un vínculo con las prostitutas de profundo estigma social, y las distancias sociales existentes en el mundo antiguo con la prostitución crecen a pasos agigantados en el mundo medieval. ¿Y por qué se da esto? Porque en el mundo medieval la sexualidad se convierte, como allí les describo, en clave para determinar la falta o no de pecado. El pecado es todo un tema donde uno de los importantes capitales es justamente la lujuria, y la lujuria tiene que ver con el placer, el sexo por el sexo, digamos. Todo esto tiene una raíz que es muy difícil de datar cronológicamente, pero sí estimamos muchos teóricos que analizamos el tema. Esto en parte tiene un primer creador, ideólogo, que es San Pablo, Pablo de Tarso, ¿ya? Y la teoría sobre la sexualidad, que también tiene algunas incipientes reflexiones en el mundo clásico pagano, digamos, pero no es gran tema de interés. En el mundo medieval cristiano, desde San Pablo hasta Santo Tomás. Piensen ustedes que Santo Tomás tiene una frase que es muy ilustrativa de una mentalidad con cierto pragmatismo que a uno lo sorprende y que uno no se lo espera, eso sí, en el mundo medieval. Santo Tomás dice que las prostitutas son necesarias, como a su vez son indispensables en las casas las canalizaciones de las aguas sucias. Esa es la metáfora que él hace respecto a la necesidad de las prostitutas. Es una metáfora que a uno, yo creo que le tiene que remecer un poco la conciencia, más allá de las simpatías o antipatías que uno le puede despertar quien dice eso, tomarlo como revelador de cómo una sociedad, quizás con niveles de tolerancia que, aunque nos resulten complejos, tuvieron. Piensa usted que las prostitutas en el mundo medieval pagaban impuestos en muchas localidades, eran reconocidas, no eran escondidas necesariamente. Es más, este pasaje que les coloqué acá del decreto oficial, uno puede tender a quedarse con la dimensión estigmatizadora, obviamente, que eso a uno lo impresiona. ¿Ya? Ellas tienen que, no pueden vestir de una manera y no pueden disfrutar de tal vez algunos pequeños detalles de embellecimiento de su cuerpo, ¿no? Pero hay que entender que lo que se está buscando acá es individualizarlas. La individualización, ojo, que no viene de la mano de un castigo físico, sino de una ubicación y de un reconocimiento, que parece extraño, de un reconocimiento social de algo que no se esconde, que está, se lo reconoce,
ciertas características físicas, de vestuario, de decoración, e incluso en el mundo hispánico, para que sepan, la expresión, bueno, ahí yo coloco muchas de las formas como las prostitutas fueron llamadas, en función, cada una tiene que ver con contextos, ¿ya? Pero me iba a detener en una, que es el de ramera. Ramera es una expresión que se usa en el mundo ibérico, y sepan lo que se usa porque aparentemente en el tardo medioevo hispánico se solicitaba que las prostitutas pusieran afuera de sus casas ciertas ramas, ¿ya? Y que llevaría el origen de la expresión, ¿ya? Bueno, no sé si ustedes son generaciones jóvenes, pero en el Valparaíso de comienzos del siglo XX, y esto fue hasta el año 70, yo nací en 68, yo viví en Valparaíso hasta el año 77, yo recuerdo haberlo visto, casas con las luces rojas, que era una característica visualmente. Por eso cito el ejemplo personal, que una niña no entendía muy bien y en algún momento alguien me explicó y después cuando ya fui grande entendí. Pero era una individualización que todavía se daba. Bueno, para cerrar, habría muchísimo más que decir, pero no, imposible en algo más de 30 minutos. Quise recoger esta frase que yo con frecuencia la cito cuando me pronuncio sobre ciertos temas, que me parece muy linda y que ojalá les deje algo. Es una expresión que dice un historiador francés del que yo soy muy fanática, no tanto por los ámbitos que él ha cubierto como historiador, sino su dimensión como teórico de la historia, que se lo conoce poco, ¿ya? En un texto muy bonito que se llama La historia continúa, que es una suerte de autobiografía que él escribió, pero muy sui generis, no dice cuándo nació, sino que cuenta cómo en se inició en historia, ¿ya? Él tiene estas frases que a mí me parece que ilustran un poco un derrotero en el que se debe mover no solo los historiadores, sino también los que enseñan historia, como espero yo sea en no muy lejano plazo cada uno de ustedes. Dice: hacer historia solo tiene un sentido si ella permite aferrarse mejor al presente, controlar mejor la masa de informaciones que nos acosan, criticar, desmitificar, no dejarse llevar tan fácilmente por los dogmatismos. La historia debe ser pasión e instrumento de inteligencia. ¿Por qué les cito esto? Porque los que no saben de la mujer en el mundo medieval tienen una serie de ideas prejuiciadas, asociadas a cierto tabú del mundo medieval. Si uno entra y pica más fino sobre el tema de la prostitución, es sorprendente lo que van a encontrar en niveles de tolerancia dentro de un marco estigmatizador, pero de apertura que uno no se le espera para el mundo medieval. Estudiar más estos temas debiera lograr eso, no tanto por el hecho de lo que algunos creen que uno estudia la historia porque a uno le gusta el pasado. Yo soy una convencida, y obviamente lo utilizo de una manera maravillosa, que uno estudia historia para entender mejor el presente, desmitificar el pasado, reubicar el pasado, y que eso nos sirva como herramienta para, tal vez, no sé si no cometer errores, pero sí tener un accionar más responsable de la herencia que tenemos y evitar, entre otras cosas, por ejemplo, creer que el mundo medieval era un mundo particularmente estigmatizador, porque también era un mundo que toleraba y generó mujeres de la envergadura como Cristina de Pisa, pero también probablemente muchas prostitutas que tenían una convivencia mucho más armónica con la sociedad de lo que pudiéramos pensar y de lo que la mayoría no cree del mundo